El plan general de la naturaleza. El concepto taoísta de la naturaleza del universo concuerda exactamente con el concepto budista. Es a la vez tan absolutamente sublime y tan extraordinariamente actual que los físicos modernos, solo en épocas recientes, han empezado a dar tímidos pasos hacia la aceptación del mismo principio seral. En este concepto, la noción de una omnipotente divinidad creadora, separada de su creación, no desempeña papel alguno. La creencia en Dios deja su lugar al temor reverencial hacia la majestad y el misterio del propio cosmos. Los sabios taoístas nunca han pretendido definir la realidad última, pues, como el gran Lao Tse afirma en el Tao Te Ching, el libro escrito hace 2500 años, el que habla del Tao no sabe, y el que sabe no habla. Escribe también, el Tao que se puede expresar con palabras no es el Tao eterno. Un nombre que puede ser pronunciado no es el Tao eterno. Con la palabra Tao, literalmente la vía, no se refiere a un poder existente fuera de los fenómenos, sino a la misma sustancia del universo. Como consumados místicos pertenecientes a diversas culturas han llegado a vivenciar, a partir de la confrontación directa con la realidad que constituye la cumbre misma de la experiencia mística, el principio creador supremamente santo no es un ser que puede ser amado o aplacado con himnos y sacrificios, sino más bien un estado del ser que se manifiesta en todo el cosmos y que no existe separadamente de nada, puesto que es la esencia misma de toda existencia. El sublime Tao es lo que está delante mismo e igualmente en el detrás de nuestros ojos. Lejos de estar separados de él, tal como las almas están separadas de Dios según la teología cristiana, estamos penetrados por él y compartimos su propio ser. El hecho de que la mayoría de nosotros experimentemos una sensación de aislamiento, de estar separados tanto de la más alta realidad como de todos los seres y objetos que nos rodean, es debido a una comprensión ilusoria y a una percepción sensorial imperfecta, lo que nos lleva a pensar en términos de yo soy yo y el otro es el otro. Con todo, este engaño está tan profundamente arraigado que incluso los yogis taoístas hablan de la suprema apoteosis mística a la que aspiran como un retorno a la fuente. Sin embargo, son conscientes de que esta es una expresión inapropiada, pues no se puede regresar a aquello de lo que nunca nadie ha estado separado, ni siquiera un instante. Retorno a la fuente es un término figurado que sirve para designar la experiencia indeciblemente dichosa de ser consciente con todo el ser de la perfecta identidad con todo lo que es, ha sido o podría ser. Las personas con una educación cristiana o judía tienden a suponer que la ausencia de la creencia en una divinidad creadora omnipotente implica, por fuerza, una aceptación de la doctrina del materialismo. Sin embargo, esto es un gran error. Un taoísta preferiría ser descrito como un seguidor de la doctrina según la cual la materia es esencialmente espíritu, pues aunque en realidad su pensamiento penetra más allá de estas distinciones, su concepto del cosmos se acerca mucho más al de un intachable conjunto espiritual que lo que implica comúnmente la doctrina del materialismo. Reconoce
que tanto el espíritu como la materia son manifestaciones indivisibles del informal, inmensurable, eterno, indiferenciado y esencialmente invariable Tao, justamente llamado lo sin nombre, porque está más allá de toda descripción, pero al que se le da de modo arbitrario el nombre de vía por razones de comodidad. El Tao es la vía, pero también es la fuente, el viaje, el viajero y la meta. Puede considerársele como materia o espíritu, o como ambas a la vez, o como ninguna de ellas. Tales distinciones son válidas solamente en tanto permanecemos en un nivel de conciencia muy imperfecto. Nada es tan pobre o insignificante como para ser de naturaleza distinta de todo lo que es más glorioso y profundo. Por consiguiente, incluso las personas, animales y las cosas más comunes merecen la mayor reverencia. Un hombre, sus semejantes, todos los seres sensibles, su entorno y el cosmos entero están intrínsecamente unidos. Todos por igual son manifestaciones tangibles, pero puramente transitorias del ser intangible, indiferenciado, ilimitado, eterno, el Tao. Al inclinarme ante usted, me inclino ante alguien más grande que Dios. Al aspirar la fragancia de una rosa o un hedor de un excremento, estoy aspirando la esencia misma del ser. Admirar a uno y sentirse disgustado por el otro es hacerse una distinción inútil e incluso perjudicial. El sabio taoísta es quien ha aprendido a apreciar cada rincón, cada átomo del entorno y a evitar las interferencias innecesarias, incluso con la más pequeña o la más repulsiva de las criaturas. Las hormigas y las cucarachas, no menos que el hombre, son manifestaciones del Tao. También ellas tienen su lugar, su derecho a apegarse a la vida, su aversión al dolor y al hambre, su necesidad de escapar de esos males por los medios que son naturales a su especie. El hombre no es el Señor del universo. Está condenado a perecer si se opone a la naturaleza durante mucho tiempo. Y si esto ocurriera, las hormigas y las cucarachas ni siquiera se enterarían de su fallecimiento. No hay lugar para la arrogancia en el taoísmo. Otro error que puede surgir en la mente de personas que solo poseen un conocimiento superficial del taoísmo proviene de la mezcla que se ha producido entre esa culta filosofía y la antigua religión popular china. Algunos taoístas, aunque de ningún modo todos, comparten con la antigua fe el hecho de poblar el universo con diversos órdenes de seres sobrenaturales. Esta noción a veces se confunde con el teísmo y ha llevado también a la suposición de que el taoísmo es un sistema de creencias más bien primitivo. Sin embargo, esta noción no es en absoluto central al taoísmo. Se puede aceptar o rechazar sin que por ello ser más o menos taoísta. En cualquier caso, no tiene nada que ver con una concepción teísta del universo, pues los dioses y los demonios son considerados por ellos que creen en su existencia como parte del orden universal, como manifestaciones transitorias del Tao, no esencialmente distintas de los órdenes tangibles del ser, como las personas, los animales y las plantas, y por lo tanto sujetas al nacimiento, al crecimiento, a la decadencia y a la disolución como todo el resto. Al igual que los elefantes,
tienen una vida más larga que otros cuadrúpedos. También los dioses pueden vivir mucho más tiempo que los humanos y poseen poderes y características especiales propios de su especie. Pero no están en ningún sentido por encima del universo ni tienen poder para modificar la obra global del Tao. Para emplear una terminología cristiana familiar, diremos que son seres creados. Ninguno de ellos puede ser identificado con una divinidad creadora. La creencia en una multitud de dioses y demonios es considerada generalmente por el hombre moderno como una característica de las formas de religión más primitivas. Pero esta actitud exige un examen más detenido. Al menos hasta hace poco tiempo, los hombres de todas las partes del mundo, cualesquiera que fuesen su cultura y su credo, eran sensibles a la presencia de poderes invisibles, tanto benéficos como funestos. ¿Acaso estaban totalmente equivocados? Yo mismo dudaría en afirmar que no pueden existir seres tales como dioses y demonios, ángeles o lo que sea. Depende de cómo se los considera. Se ven multitudes influidas por fuerzas ajenas a los individuos que las componen, y se sabe por experiencia que a veces una persona es dominada por un impulso arrollador totalmente contrario a su naturaleza. Es frecuente encontrarse con casos de algo que se parece mucho a la operación de hechizos de buena o mala suerte. Hay ciertos estados mentales que por lo menos tienen la apariencia de posesión por parte de espíritus. Y asimismo, toda persona que practica regularmente el yoga contemplativo, la meditación como se dice ahora de modo bastante incorrecto, toma conciencia de fuerzas desconocidas que hasta el momento, que, surgiendo de la mente, amenazan los progresos posteriores al destruir la calma que al yogín tanto le ha costado alcanzar y haciendo, a veces, la concentración poco menos que imposible. Y otras veces en que parece que fuerzas amablemente benignas le ayudan a avanzar con facilidad hacia la meta. ¿Qué son exactamente todas estas fuerzas presentes en estos casos? El hombre moderno tiene nombres para ellas, pero rara vez puede ofrecer algo más que explicaciones provisionales, y a menudo se emplean nombres eruditos para ocultar la falta de comprensión. ¿Son estas fuerzas internas o externas? ¿O ambas cosas a la vez? El concebir a alguna de ellas con la forma de demonio, de ojos ardientes y colmillos puntiagudos, puede parecernos ridículamente fuera de tono con el espíritu de la época. Y sin embargo, los fenómenos psíquicos de todas las clases se toman ahora mucho más en serio que hace tan solo unos pocos años. De capital importancia es el hecho de que los impulsos no consonantes con el carácter de una persona surgen y que a veces se imponen sobre ella y provocan grandes estragos, tanto si se piensa en ellos en términos de demonios como de psicosis. Los efectos están a la vista de todos. Por mi parte, he conocido algunos casos que se han curado con métodos destinados a la subyugación de demonios. Los distintos nombres e interpretaciones que reciben son cuestión del medio cultural. Rechazarlos como inexistentes es un absurdo evidente. Todo lo que importa es que han de ser tratados con eficacia, y pienso que los taoístas a menudo están mejor preparados para hacerlos que muchos psiquiatras, lo cual hace que en este respecto la palabra primitivo parezca inadecuada. En cualquier caso, al practicar un yoga contemplativo, hay que contar con la presencia de fuerzas misteriosas, cualquiera que pueda ser su origen. Pero espero haber dejado claro que todo el ámbito de los fenómenos psíquicos es algo meramente secundario.
y que muy a menudo está ausente en el grandioso concepto taoísta de la existencia. De mucha mayor importancia es el hecho antes señalado de que los enemigos reales contra todo el progreso en el yoga no son los demonios, sino la propia inclinación del hombre a hacer falsas distinciones, a apegarse a esto y a aborrecer aquello, a venerar el espíritu y despreciar la materia, o al revés, amarse a sí mismo y ser indiferente u odiar a lo otro. Hasta que estas distinciones no se superen, el avance está condenado a ser lento. En cambio, en la experiencia bienaventurada del retorno a la fuente, toda noción de yo y el otro se disuelve completamente.